Bien, estamos otra vez en este canal por esta parte para llevar nuevamente la palabra del Señor, y en esta oportunidad vamos a estar llevando el mensaje titulado Recibiendo la promesa. Y el versículo que vamos a utilizar es San Juan capítulo 3 del 1 al 15, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, muy especial, que tiene que ver con recibiendo la promesa. Hace unos años, cuando yo escuchaba los mensajes de Pastor Gigi Ávila, me preocupaba mucho porque él hacía mucho hincapié en el hablar en lenguas, y él decía que el que no hablara en lengua pues no era salvo. Y eso me preocupaba a mí porque yo no tenía esa experiencia. Él basaba su idea y eso en que nadie se salvaba si no hablaba en lengua. Sin embargo, mi inquietud acerca del cambio que yo había experimentado, porque yo me convertí y de verdad comenzó a haber cambios en mi vida, pero eso me preocupaba de los mensajes de Gigi Ávila, hasta que pude entender lo que pasaba: el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Se entra al reino de los cielos con el nuevo nacimiento, que resulta en la restauración de nuestra autoridad legal como gobernadores de la tierra, mientras que el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la restauración de nuestro poder o habilidad para ejercer esa autoridad. Más o menos la idea es esta. Por ejemplo, cuando hubo elecciones acá en Venezuela cerca de gobernadores y alcaldes, algunas de las alcaldías y gobernaciones quedaron en manos de la oposición. Sin embargo, pues como el oficialismo era la mayoría, de repente estos gobernadores estaban autorizados, pero no podían ejercer esa autoridad porque no tenían los recursos, se los trancaban. Eso más o menos es lo que estamos hablando acá de
entre el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Así que tenían autoridad, mas no tenían los recursos para ejecutar esa autoridad. Así que Dios, para restaurar el Espíritu Santo, podemos recordar que Dios crea al hombre con dos naturalezas, una espiritual y una natural. Cuando el hombre peca, cuando el ser humano peca, Adán peca, esa relación espiritual se desconecta y el hombre desde entonces pasó a ser un ser natural. El restablecimiento del Espíritu Santo como una persona comienza o se da es precisamente con el nuevo nacimiento, que fue lo que vino Jesús a restaurar. He nacido de nuevo, haber nacido de nuevo significa que hemos recibido al Espíritu Santo y por lo tanto hemos recibido una nueva naturaleza que nos permite ser ciudadano en este territorio del reino. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo estuvo allá, que lo iban a apedrear y todo eso, que lo sacan del templo, este romano le pregunta que cómo obtuvo la ciudadanía romana. Y Pablo le dice, bueno, por nacimiento. Y él le dice, bueno, yo la obtuve porque la compré. Bueno, la ciudadanía celestial del reino de Dios se obtiene precisamente cuando recibimos al Espíritu Santo, allá cuando nacemos de nuevo. Recordemos entonces que al pecar Adán, el Espíritu Santo fue retirado de la humanidad, quedando descalificado e impura para recibirlo. Hay una anécdota que sucedió hace varios años en Centroamérica, en Honduras, precisamente con el presidente Zelaya. El presidente Zelaya pues era presidente legal en Honduras. Sin embargo, hubo un golpe de estado y de repente a él lo sacan de noche, lo secuestran, lo llevan a otro país e instalan un nuevo presidente. Resulta que el presidente Zelaya, pues a pesar de que volvió por los caminos verdes a llegar a Honduras, se establece en la Embajada de Brasil, y a pesar de que la Embajada de Brasil ahí estaba protegido, él no podía hacer nada, no podía ejercer su poder porque había otra autoridad ya establecida, que era el gobierno que habían establecido por la ausencia de Zelaya. Ahora, más o menos esto sucedió en la parte espiritual cuando el hombre peca. El Espíritu Santo, que era la persona autorizada por Dios para establecerse aquí en la tierra como autoridad, cuando el hombre peca, el hombre asume otra autoridad, otro poder, que es el poder satánico, poder diabólico. Y aunque el Espíritu Santo podía venir en ocasiones sobre el ser humano, no podía permanecer en el ser humano, porque él estaba violando un reino, o sea, que el hombre lo había adquirido voluntariamente. Así que el Espíritu Santo no podía establecerse en el Antiguo Testamento sobre una persona porque era impura, no estaba en las condiciones para el Espíritu Santo establecerse. Así que Dios empieza a buscar gente a través de la historia y encuentra personas como Noé, para ver si podía a través de Noé restaurar la presencia del Espíritu Santo sobre la humanidad. No lo pudo. Luego encuentra a Abraham y así va buscando, pero en ninguno de ellos se encuentra ese poder para restaurar a la humanidad. Establece luego, entonces Dios llama a un pueblo que es el pueblo de Israel,
para que a través del pueblo de Israel se estableciera o se restituyera el poder del Espíritu Santo, pero tampoco. Luego de Israel, el Señor busca una tribu y la santifica, buscando que a través de los sacerdotes y eso, el Espíritu Santo se restableciera, pero tampoco. Así que Dios fue buscando luego los profetas, luego sacerdotes, y en ninguno de ellos pudo restablecer ese poder. Pero encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, manifestaciones momentáneas del Espíritu Santo cuando venía sobre un profeta y aquel profeta decía, así dice el Señor. Ese profeta daba el mensaje dado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía que retirarse porque era ilegal que estuviera en ese cuerpo, y además ese cuerpo no estaba santificado como para que el Espíritu Santo morara. Así que nace Jesús, viene Dios a esta tierra en la persona de Jesús, y es a través de Jesús que se puede restaurar. Ahora se restaura la presencia del Espíritu Santo sobre el ser humano cuando Jesús resucita, que están los discípulos allá reunidos. Lo primero que hace Jesús es soplar sobre ellos y decirle, recibe el Espíritu Santo. Y luego la otra parte, cuando ellos están allí en Pentecostés, que viene el Espíritu Santo con poder y se establece sobre ellos, y de ahí pues es restaurada la presencia del Espíritu Santo en el ser humano. Ahora, esa presencia del Espíritu Santo se reanuda en el ser humano ahora por el nuevo nacimiento. Así que, debido a que somos hijos del Rey, tenemos su naturaleza en nuestro ADN espiritual, y ahora podemos reflejarlo al mundo porque ya el Espíritu Santo puede establecerse en el ser humano como tal. Es imposible estar en el reino de Dios y no experimentar cambios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que fue la fábrica de muñecos, y más o menos la idea era que se están produciendo seres seguidores de Cristo, pero sin el Espíritu, más en la carne que en el Espíritu. Y esto es lo que sucede. Es imposible entrar en el reino de los cielos sin experimentar cambios. Y cuando nosotros vemos al pueblo de Dios hoy, vemos gente que se han convertido a Cristo, pero que en ellos no ha habido un cambio como tal. Y porque el nuevo nacimiento nos prepara para el cielo, nos prepara para la reconexión con el gobierno celestial y la relación restaurada con el Rey. O sea, antes de no conocer a Cristo o no recibirlo, nosotros éramos personas naturales, no teníamos esa relación con Dios. De hecho, la Biblia dice que para el hombre natural es difícil entender las cosas de Dios porque hay que entenderlas espiritualmente. Bueno, ese hombre natural, ese estaba alejado de Dios, apartado de Dios. Él no podía entender las cosas de Dios porque no había espíritu en él. Pero cuando esa persona recibe a Cristo, entonces ese nuevo nacimiento lo prepara para el cielo porque lo introduce al reino de Dios, y la reconexión con el gobierno celestial, porque ahora el Espíritu Santo viene a morar en esa persona y se hace la reconexión y se restaura la relación con el Rey. Pero, ¿cómo se nace de nuevo? Esta fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Cuando Pedro se levanta ya después en el día de Pentecostés, luego de la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos, él da un discurso, y lo primero que cuando la gente se ve compungida, allí se ve confrontada, le pregunta qué debemos hacer, y el apóstol le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús
para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ahora, la primera condición para recibir el Espíritu Santo es que haya arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar el pensamiento de cómo se estaba viviendo y desear vivir bajo las normas del reino celestial. Es cambio, es transformación. El Evangelio es transformación. La semana pasada hablábamos acerca de las mentiras y verdades de lo que es la oración de fe, que hoy día se está llevando a las personas a llevarlo a que a través de la oración de fe puedan entrar en el reino de los cielos, pero se le está quitando el ingrediente importante que es el arrepentimiento. Muchas personas que hoy están engañadas con la oración de fe, que hicieron la oración de fe, pero que en ellos no hay ningún interés en abandonar el estilo de vida que traían. Y siguen en la iglesia, pero siguen reflejando, siguen comportándose como eran antes. Porque no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento significa el cambiar de cómo se estaba viviendo antes y desear vivir bajo las normas del reino celestial. En segundo lugar, recibir el perdón dado por medio del sacrificio de Jesucristo. Una de las cosas que las personas tienen que entender es que cuando alguien recibe a Jesucristo de corazón, sus pecados son perdonados. Todos sus pecados son perdonados. Todos. Ahí no hay excepción de que este es más fuerte, que este... No, todos los pecados son perdonados por el sacrificio de Jesús. Esto significa que puedes volver al Rey sin temor. Jesús pagó la penalidad por su espíritu de rebelión e independencia. Esto también quiere decir que sin el Espíritu una persona no puede ser ciudadano del reino celestial. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Allí que una persona puede hacer muchas cosas benéficas y estar involucrado en un sinnúmero de causas buenas, e incluso tener un trasfondo religioso, pero si no tiene al Espíritu Santo del reino, no entrará en el reino de los cielos. Si nosotros miramos el trasfondo religioso de Pablo, pues era una persona con mucha sabiduría, entrenado bajo los pies de Gamaliel, pues era una persona de mucho conocimiento y conocía muchas las cosas religiosas, pero en él no estaba el Espíritu Santo, por lo tanto se comportaba de una manera que asesinaba a los cristianos, los buscaba para encarcelarlo, porque aún una persona teniendo un trasfondo religioso, pero si no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu Santo, esa persona no tiene oportunidad, si muriera, de entrar en el reino de los cielos. Así que el Rey de los cielos no está interesado en prácticas y rituales religiosos. Al igual que el ADN determina la identidad de una persona, el Espíritu de Dios dentro de una persona también lo identifica como ciudadano del reino de los cielos. Allá en Romanos capítulo 8:16 dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, hay algunas diferencias entre nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, una de las primeras diferencias es que el nuevo nacimiento nos prepara para el cielo, pero el bautismo con el Espíritu Santo nos prepara para la tierra. Hay que ir dando ideas acerca de esto para poderlo entender. Nosotros, los seres humanos, no fuimos diseñados para vivir en el cielo. La Biblia dice que seremos arrebatados, que la iglesia será arrebatada y seremos llevados al cielo para estar con el Señor para siempre.
pero luego cuando Jesús venga por segunda vez, dice que viene con sus ángeles, pero se viene con la gente que se fue en el rapto, porque esas personas vienen a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Así que Dios no nos diseñó para vivir en el cielo, sino para vivir en la tierra. Y el reino, el nacer de nuevo nos lleva a nosotros, nos prepara para el cielo, para ese encuentro, para esto. Pero el bautismo en el Espíritu Santo nos prepara para estar aquí en la tierra. Allí que una persona puede hacer muchas cosas, pero si no está dentro del reino de los cielos, no puede hacer nada. El bautismo nos prepara para acá, para la tierra. Nos prepara nos restaura nuestra asignación para el dominio de aquí en la tierra, para hacer de la tierra una réplica del cielo. Sí, hay muchas cosas que se escapan del conocimiento, porque hoy día las personas realmente no escudriñan, no buscan, pero una de las ideas que Dios tenía al crear la tierra y al crear el ser humano aquí en la tierra, era para que la tierra fuera una especie de cielo y el hombre fuera una especie de Dios aquí en la tierra, y que lo que sucediera en el cielo y en la tierra, pues había una conexión, porque el ser humano tenía esas dos naturalezas. El hombre podía tener esa relación con Dios como la tenía en el huerto del Edén, que bajaba todos los días Dios y conversaba con el hombre. Esa era la idea, y que el hombre pues fuera el administrador de aquí, de las cosas aquí en la tierra. Ahora Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los milagros son meramente manifestación de la influencia del reino de los cielos sobre la tierra. En Hechos capítulo 14:3 dice que el Señor daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que se decía. La manifestación ahora de milagros y señales, allá en los primeros discípulos, dice la Biblia que Dios lo permitía para que la gente pudiera enamorarse de las cosas de Dios a través de estas maravillas y estas cosas que hacía. Mientras que el nuevo nacimiento nos restaura con el gobierno, el bautismo nos da la habilidad de ejercer la autoridad que el gobierno nos ha devuelto. El nuevo nacimiento nos introduce y nos da la autoridad que se había perdido en el huerto del Edén. Pero el bautismo en el Espíritu Santo nos da ese poder para ejercer esa autoridad. Este es el poder que debemos tener para ejercer dominio sobre la tierra física y las varias situaciones que tenemos que enfrentar en este mundo, como enfermedades, demonios y todas estas cosas. Yo he venido trabajando en algo interesante que me gustaría que usted pudiera tener conocimiento de estas cosas también. A mí me llama muy fuerte la atención el comportamiento del cristiano. No estoy hablando de una denominación en particular, sino del pueblo de Dios. Ese comportamiento, esa conducta que realmente es un comportamiento sin poder. Somos cristianos, somos representantes del reino de los cielos, pero no ejercemos ningún dominio, no hay ninguna evidencia de que nosotros seamos del reino, porque no ejercemos ninguna influencia sobre este mundo. Oramos por los enfermos, nos sanan, los milagros no son, por supuesto no estoy metiendo a todas las personas en esto, porque sí hay ministerios donde se ven las sanidades, donde se ven los milagros y esto, pero en la iglesia como tal, la iglesia, la masa de la iglesia como tal no está ejerciendo ni está manifestando este poder, que es el poder
que viene cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona. Así que este poder que debemos tener, ese es el poder que debemos tener para ejercer dominio sobre la tierra física y las varias situaciones que enfrentamos en el mundo, como la enfermedad, los desánimos. Y podemos ver que entre el pueblo de Dios ahora es increíble la gran cantidad de personas que están enfermas buscando un milagro, como el estanque del hombre aquel el estanque de Bethsaida, donde 38 años había estado allí sin ser sanado, esperando la oportunidad. Así encontramos nosotros el pueblo de Dios, gente enferma con toda clase de enfermedades dentro de la iglesia, pero no hay un ministerio realmente que ejerza el poder que viene cuando el Espíritu Santo viene sobre el cristiano. Otra diferencia es que el bautismo restaura la habilidad de la humanidad para representar al gobierno. Lo repito, el bautismo restaura la habilidad de la humanidad para representar al gobierno. Una cosa es ser comisionado como representante del gobierno celestial, pero otra cosa es demostrar pruebas de que hemos sido enviados por ese gobierno. Una de las cosas que es impresionante, que yo sé que usted la ha vivido, porque a lo mejor a usted se la han restregado en cara, es que dicen, por ejemplo, ese es cristiano, pero es evangélico, cristiano, pero él es más carnal que espiritual. O sea, se manifiestan más las cosas carnales que espirituales. Y esto es porque una persona puede ser, cuando llegamos por el nuevo nacimiento, entramos al reino de los cielos, pero ese nuevo nacimiento no nos da ese poder para ejercer ciertas habilidades o ciertas cosas que nos encierra ese poder. En el libro de la unción de Benny Hinn, ahí en el capítulo 9 creo, habla de las 3 unciones, y habla de la unción del leproso, la unción del sacerdote, la unción regia o la unción del rey. Y esas 3 unciones son importantes. Por ejemplo, la unción del leproso se da cuando la persona recibe a Cristo, todos sus pecados son perdonados. El pecado es comparado con la lepra del Antiguo Testamento, y el único que podía quitar la lepra en el Antiguo Testamento era Dios. Así que a través de Jesucristo, el pecado, que es un símbolo de la lepra, es el único que la puede quitar. Y cuando la persona recibe a Cristo, ella inmediatamente recibe la unción del leproso, porque es limpiado. Muchas personas, muchos creyentes se quedan en esa unción nada más. Llegaron al nuevo nacimiento, entraron, pero se quedaron ahí estáticos, no avanzaron, no siguieron adelante, y toda su vida la unción que han tenido es la unción del leproso, la unción del nuevo nacimiento. Pero luego hay la unción sacerdotal. La unción sacerdotal. La unción sacerdotal es la unción que nos permite tener la armonía dentro del cuerpo de Dios. Nos prepara para ejercer ciertas situaciones dentro de la iglesia, como la administración, como el sacerdote. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Como sacerdote tenemos la autoridad, tenemos el poder para ministrar, para hacer ciertas actividades, pero que no es una unción poderosa, no es una unción. Esa unción del sacerdotal simplemente nos lleva a ministrar, a ejercer algunas actividades dentro de la iglesia. Y esa unción sacerdotal es la que nos ubica a nosotros
la que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios, como ese pueblo unido, ese pueblo establecido bajo un mismo sentir del Espíritu de Dios. Eso se debiera haber desarrollado dentro del pueblo de Dios también, porque si estamos en el pueblo de Dios, entonces se debiera demostrar el amor, el compañerismo, la unidad del cuerpo de Jesucristo, que es algo que tampoco vemos. Las iglesias están más enfocadas en la pelea, en el chisme, en la lujuria, en pornografías, cosas que realmente no debería estar o manifestarse en el pueblo de Dios, ya que si nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no debiera esto manifestarse. Ahora, esa demostración prueba que hemos sido enviados de ese gobierno. Y esto pasa cuando en casa, por ejemplo, pasa algo y nosotros oramos por los enfermos, oramos por alguien y no sucede nada. Eso es evidencia de que esas pruebas que nos hacen a nosotros ser ciudadanos del reino de los cielos no se están manifestando o no se están demostrando como pueblo de Dios que somos en este mundo, que estamos aquí para como los discípulos antes, trastornar este mundo, para transformar este mundo. Que aquí es importante, pues los dones se vuelven importantes. Jesús dijo, si por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echan fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Echar fuera demonios es evidencia de que el reino de Dios, el reino celestial, ha retornado aquí en la tierra. Uno de los dones que he visto que más se desarrolla dentro del pueblo de Dios en algunas partes es precisamente el echar fuera demonios. Los dones son evidencia de la presencia, autoridad y poder del gobierno de Dios sobre esta tierra. Jesús le dijo a los discípulos de Juan, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los paralíticos se levantan. Vemos entonces allí que el cojo camina, el ciego ve, el sordo oye. Ejercer el poder por medio del bautismo es un medio de presentar la verdad al mundo acerca de la realidad del reino y sus propósitos. Eso significa entonces que Dios quiere que nosotros en esta tierra podamos impactar a las personas por el poder de Dios, Otra de las diferencias entre el bautismo y el nuevo nacimiento es que el bautismo le da la habilidad a los seres humanos para demostrar su ciudadanía celestial. El bautismo prueba que somos ciudadanos del reino celestial. Nos identifica como pertenecientes al Rey. Y una vez que nos da la credibilidad para llevar a cabo las obras del reino. Entonces veíamos que habían tres unciones: la unción del leproso, la unción sacerdotal, que nos daba esa capacidad de ministrar dentro del pueblo de Dios, del cuerpo de Dios, pero la unción regia o la unción del Rey es la unción que está por encima, la unción de poder, la unción que nos da la capacidad a nosotros para poder
para poder enfrentar las cosas espirituales. Por ejemplo, la unción del Rey es la unción que nos lleva a nosotros a enfrentar ese mundo espiritual diabólico, donde nosotros podemos encontrar allí, por ejemplo, con la unción del leproso. La mayoría que están en ese nivel, cuando escuchan hablar de demonios, pues salen corriendo, precisamente porque no tienen el conocimiento, la habilidad, ni nada de eso. Pero una persona con la unción del Rey es una persona donde los demonios, en vez de sacar corriendo al cristiano, ellos salen corriendo. Porque ahí hay cierta característica que capacita al ciudadano del reino de los cielos, lo capacita, lo lleva con estas herramientas para enfrentar ese mundo. Y es allí donde esa unción del Rey está fallando o está escaseando en las cosas. Ahora vemos el bautismo. El bautismo le da la habilidad a los seres humanos para demostrar su ciudadanía celestial. El bautismo entonces prueba que somos ciudadanos del reino. Nos identifica como pertenecientes al Rey, a la vez que nos da la credibilidad para llevar a cabo la obra del reino. Tratar de hacer las obras del reino no es suficiente. Usted debe tener la autoridad para respaldar su obra. Allí en Hechos capítulo 19 encontramos la historia de aquel judío que tenía 7 hijos y fueron a sacar a un demonio. Ellos veían cómo Pablo, los demonios se sometían al nombre de Jesucristo, y ellos llegaron allá a aquel hombre endemoniado diciendo que lo echaban fuera en el nombre de Jesucristo, el que predicaba Pablo. El demonio le dijo: bueno, yo conozco a Jesús, sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros no sé quiénes soy. Así que se lanzó sobre ellos y dice que los golpeó, los llevó allí a golpe, los maltrató y salieron desnudos de aquella situación. ¿Qué sucedió allí? Ellos notaron que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero ellos no tenían autoridad reconocida por el reino de los cielos. Así que Pablo era una autoridad, era ciudadano del reino, y su autoridad era respetada y obedecida por los agentes del reino de las tinieblas. Aquí muchos se sienten sin esa autoridad, y es por eso que se cohíben de enfrentar a Satanás y a sus demonios. Así que entonces vemos nosotros que muchos cristianos le sacan el cuerpo a lo que es el ministerio de liberación y sanidad, porque se sienten que no tienen la autoridad, no tienen el poder, no tienen la capacidad, no tienen el dominio para enfrentar este tipo de situaciones, porque de repente están en la unción de leproso o la unción sacerdotal, y no están en esa unción del Rey, que es la unción que nos lleva a nosotros a entender y a comprender el poder realmente que hay en nosotros. Hay 2 tipos de autoridad del reino. Está la autoridad legal o delegada, que le da el derecho a hacer algo en el reino de los cielos, y se da por el nuevo nacimiento. Así que cuando una persona entra al reino de Dios por el nuevo nacimiento, le da la autoridad legal. Esa persona pasa a tener una autoridad legal. Y está la autoridad capacitada, que da el poder y los medios para respaldar la autoridad al cumplir con el mandato. Dice que sus seguidores tendrían todos los recursos del cielo para llevar a cabo la tarea. La autoridad capacitada vendría con la manifestación del Espíritu Santo a sus vidas
en el día de Pentecostés. Así que a través de esto, la humanidad tendría nuevamente el dominio en la tierra. Y muchos no han entendido que Dios quiere que reciban la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero dar a entender esto. A mí me llama mucho la atención cuando veo al pueblo de Dios que debería, la Biblia dice, debieran ya ser maestros. Y personas encontramos allí con años en el Evangelio, pero cuando los revisamos son cascarones porque no tienen nada. Mucha gente piensa que porque tienen años en el Evangelio son maestros, son personas preparadas, y nos damos cuenta que más bien los años afectan la vida del creyente, porque en vez de hacerlo más maduro, lo hacen más inmaduro. Y personas que tienen más años son las personas más problemáticas dentro de las iglesias, porque llega un momento en que se acostumbraron a vivir una vida religiosa, a pasar años escuchando la palabra, pero nunca la ejercieron. Y como nunca la ejercieron, entonces están frustrados, están allí con problemas de identidad, no quieren que nadie los enseñe porque saben tanto, no quieren que nadie no quieren hacer talleres, no quieren prepararse porque ya tienen tantos años, cuando en realidad son personas inmaduras, porque los años no hacen a una persona cristiana, los años no hacen a una persona más madura. Lo que hace una persona más madura y cristiana es la relación que pueda tener esa persona con Cristo. Pero abandonaron, y ese abandono los lleva a manifestar más conductas carnales que conductas espirituales. Así que vemos esa primera parte. La Biblia dice allí en el capítulo 14, 17 de San Juan, que el mundo no conoce al Espíritu Santo porque no lo ve, ni lo conoce, ni lo entiende. Pero vosotros lo conocéis, porque está en vosotros y con vosotros. Esa presencia del Espíritu Santo en nosotros y con vosotros nos lleva a nosotros a tener comportamientos más carnales o más en la carne que espirituales. Eso no quiere decir que en la persona no haya ciertos cambios, pero esos cambios se van a dar en la medida en que esa persona le dé la oportunidad a Dios de cambiar. Pero vemos en Hechos capítulo 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo puedo entender que en la iglesia está el Espíritu en nosotros y está con nosotros, pero el sobre es lo que está haciendo falta. El sobre es algo que se desapareció de la iglesia. El sobre es algo que ya no se ve dentro de la iglesia. El sobre tiene que ver con esa manifestación espiritual que el pueblo de Dios tuvo al comienzo, cuando en el día de Pentecostés, que después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, las manifestaciones de poder en esos discípulos eran tremendas. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, el paralítico saltaba, el cojo caminaba. Bueno, todas esas manifestaciones, los demonios salían huyendo, los muertos eran resucitados. Eso solo lo hace el sobre las personas que han recibido al Espíritu Santo. Si nosotros podemos analizar, nos damos cuenta que ese sobre está escaseando de la iglesia, porque no hay las manifestaciones de poder que debieran darnos la autoridad y decir: ese hombre, esa mujer es del reino de los cielos, porque lo que hace están respaldados por el poder de Dios.
Otra de las cosas que hace el sobre en la persona es que la naturaleza de esa persona que recibe el sobre, esa naturaleza es transformada en todo su sentido. Las enfermedades desaparecen. Yo no veo allí en los primeros discípulos de los que recibieron el sobre diciendo o que salieron por allá que estaban enfermos o que estaban con alguna enfermedad. Ellos murieron, muchos de viejos, otros murieron porque los asesinaron, pero no murieron por una enfermedad. Hoy día la mayoría de los cristianos están muriendo con enfermedades porque no hay ese poder sanador, porque ese poder sanador viene cuando está el sobre la persona. Ese sobre se desapareció con el transcurso de los siglos y hoy pues es una presencia del Espíritu Santo más emocional, más sentimental, y la gente siente corrientazos, siente que se les pelucan los vellos allí, y a veces hasta caen en el suelo producto del poder que reciben, pero cuando se levantan son las mismas personas. No hay un cambio, porque el cambio lo hace es el sobre nosotros, el sobre en nuestras vidas. Y hoy hace falta que aparezcan hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que puedan llegar a usted y decirle: vengo de parte de Dios, así como Ananías cuando fue enviado por el Señor a decirle a Saulo de Tarso lo que venía a hacer. Qué emocionante qué hermoso es que a usted se acerque a alguien y le dice: vengo de parte de Dios, el Señor me dijo esto y lo otro, y híncate allí porque vas a recibir el Espíritu Santo sobre tu vida. Déjeme decirle que cuando Pablo recibió al Espíritu Santo allí, Pablo fue transformado de una manera increíble. El hombre que asesinaba a los cristianos, el hombre que los perseguía, el hombre que los buscaba para encarcelarlos, ese hombre cambió drásticamente, cambió de una manera poderosa cuando vino sobre él la unción del Espíritu Santo. Así que, pero dice la palabra en Hechos capítulo 2:39, dice: pero la promesa es para ustedes. Esa promesa de Hechos capítulo 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa promesa está allí en Hechos 2:39, por allí. Dice: porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos aquellos cuanto Dios llamare. Así que esa promesa no está oculta, no está restringida, está allí, pero no sabemos cómo destaparla, no sabemos cómo. Sí sabemos cómo hacerlo. Hay que pagar un precio de santidad, un precio en oración, un precio en la búsqueda de parte de Dios, y esto está allí, pero nos hemos acostumbrado tanto a estar en y con que no nos esforzamos, nos acostumbramos a esos niveles y no hemos querido seguir adelante. Pero la promesa es para usted, para mí, para todos aquellos en cuanto Dios os llamare. Así que esa promesa está dada y esa promesa es para ti. Esa promesa está allí en la palabra. Podemos ver cuántos años duró el pueblo de Dios para recibir la promesa de Joel cuando dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y cuando estamos en el Pentecostés, el discurso de Pedro dice: estas son las palabras del profeta Joel que se están cumpliendo. El Señor está derramando su espíritu sobre toda carne. Ahora, esa promesa de hecho está también para nosotros y no está oculta, simplemente está allí esperando que nos apropiemos de ellas. Y si tú estás escuchando este tema hoy, si tú estás allí, déjame decirte que la promesa es para ti, pero los pasos son: primero, recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que a través de esa
decisión puedas entrar al reino de los cielos por el nuevo nacimiento. Pero no quedarte allí, porque muchos se han quedado en la unción del leproso, en ese nuevo nacimiento nada más, y no han querido avanzar. Pero te animo a que avances a la unción sacerdotal, que es la unción donde puedes ministrar, donde puedes ejercer ciertas ministraciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero te animo a que siga buscando la unción del Rey, que es la unción que viene sobre cuando esa unción de Hechos capítulo 1:8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ser testigo es cuando usted es respaldado por el reino de los cielos, cuando ora por los enfermos sanan, cuando ora por el cojo, ese cojo tiene que caminar, tiene que levantarse, ese paralítico tiene que moverse, esa persona ciega tiene que ver. Esas son las características de una persona con el Espíritu sobre ella. Así que te animo para que tú seas, en esta generación que estamos en los últimos tiempos, tú puedas ser esa persona que Dios quiere usar, que Dios quiere que su espíritu esté sobre. Así que hoy puedes hacerlo si recibes a Cristo. Hay una oración que hacemos siempre acá para darle entrada a ese reino de los cielos, y me gustaría que tú la repitieras en tu casa conmigo. Ella dice: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias por perdonar mis pecados y hacerme la persona que tú quieres que sea. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que no se borre de allí por mis malas acciones. Así que si hiciste esta oración, yo te animo para que esas manifestaciones que el Espíritu Santo quiere derramar, debe anhelarse. Nicodemo no entendió lo que Jesús le había dicho. Así que por el nuevo nacimiento te da una autoridad delegada. Puedes hacer algo, mas no manifestarte con poder. El bautismo del Espíritu Santo y fuego te capacita para ser representante del reino de los cielos con manifestaciones de poder, de sanidad. Así que hoy es el día para recibir al Señor ese regalo. Anhélalo, peléalo, búscalo, reclámalo, porque el Padre lo ofreció allí en Hechos capítulo 2:39, porque la promesa es para ustedes, es para vosotros. Así que Jesús también lo prometió: me voy, pero le dejo al Consolador. Así que vemos, las condiciones están dadas para recibir ahora este poder de Dios que está allí dado para todos nosotros. Debemos anhelar los dones espirituales, el don de fe, el don de milagro. Así que vamos a estremecer el reino de las tinieblas con el poder de Dios. Así que te animo para que esta promesa es para ti, y esta promesa la puedes recibir ahora. Así que Dios te bendiga. Esperamos vernos la próxima semana. Así que te quiero mucho y te llevo en el corazón. Y hasta la próxima semana. Dios te bendiga.